A propósito del pronunciamiento de la Corte Constitucional, en donde se refiere a la inembargabilidad de una mascota o animales de compañía, refiriéndose a un caso en especial, un perro, un perrito. Las personas tienen que ser conscientes de esto, sobre todo los que no tienen un animal de compañía y en especial un perro. Miren, ayer me encontré un perrito y ese perrito estaba encerrado en un bloque, en un edificio, y con la cara que me puso, la van a ver en la foto, me dio a entender que necesitaba salir de allá. Y después se dirigió al ascensor. Lo llevé también entonces al ascensor, busqué en la portería, dijeron este perrito no es de acá, sino que él entra aquí a esta torre y bueno. El asunto es que me dirigí con él a un piso donde él pudiera entender el contexto de dónde estaba e inmediatamente reconoció su lugar y buscó una salida. Ya sabía ahí por dónde era que había entrado y por dónde debía salir. Lo que quiero con esto es llevar un contexto de los animales y en especial los de compañía y en especial las mascotas que son perros. Los perritos, yo siempre le he dicho a las personas, y los que tienen perros lo van a compartir conmigo y pueden comentar allí, los perritos son como niños y no solo como niños, son bebés y son así hasta el último de sus días. A ellos hay que cuidarlos. Es al revés de lo que la gente piensa o los antepasados pensaban de que el perro te cuidaba. No, es al revés, siempre se lo voy a decir. Es usted hacerse cargo de un bebé y así va a ser para siempre. Entonces cuando usted se atreva a tener una mascota, un perrito, recuerde también esto, constitucional. Vuelvo y quiero dejar entonces este contexto. ¿Cómo es posible que a estas alturas 2024 se necesite un pronunciamiento de la Corte Constitucional para que las personas entiendan que no son cosas los perros y los animales de compañía no son embargables porque no son cosas? ¿Cómo es posible que necesitamos un pronunciamiento de la Corte Constitucional para que se modifique el artículo del Código Penal del proceso sobre el embargo, precisando que no se pueden embargar animales de compañía? Esto no tiene ni siquiera ni pies ni cabeza, y más cuando ya se habían declarado hace muchos años como seres sintientes, y en especial los de compañía. Miren, es tan el punto, antes de que miremos qué dijo la Corte Constitucional, que hasta usted con un gato, y quien ha tenido la oportunidad de tener gatos, también es capaz de comunicarse con ellos y ellos con usted, y usted sabe exactamente qué quieren y ellos saben cómo expresarlo y cómo solicitárselo a la persona que los cuida. Entonces, quien no los tenga, llévese ese contexto. Los animales son bebés hasta lo último. Ellos no te van a cuidar, tú los vas a cuidar. Y así es que debe ser enfocada la protección del animal. Y no son cosas. De hecho, hay muchos animales que no se comportan como cosas. Se hacen comunicar, se hacen querer, incluyendo animales como vacas, un toro, un caballo. O sea, hay muchos animales. Quienes los tengan y lo hayan podido lograr allí, a llegar a ese punto de conexión, van a poder ratificar. Es hasta difícil a veces usted comer carne sabiendo que los animales, muchos de ellos, se conectan con usted y le hacen transmitir emociones que hacen pensar por qué uno comer carne, ¿cierto? Pero bueno, allá cada quien y cada cual, pero para que se lleven un contexto, y seguramente quienes hayan vivido esa situación, ojalá la comenten en este video. Este es el espacio. Pero vamos a ver qué dijo entonces la Corte Constitucional. La Corte Constitucional entonces de Colombia obviamente declaró que los animales de compañía no pueden ser embargados, reconociéndolos como seres sintientes que ya habían sido reconocidos y protegiendo su vínculo con los humanos y formar lazos afectivos profundos, un aspecto que se refleja en su comportamiento social y empatía, contribuyendo a la salud mental y emocional de las personas. Estudios también han demostrado que la convivencia con perros libera oxitocina, conocida como la hormona del amor, tanto en el dueño como en la mascota, fortaleciendo la conexión y el bienestar mutuo.
Y esto, por allá lo pueden ver en el Journal of Science en 2015. Entonces la decisión de la Corte en la sentencia C408-2024 reconoce esta interconexión genética y emocional de alguna manera, no de esa manera tan científica, protegiendo a los animales como parte esencial de la vida humana. La Corte Constitucional hizo su pronunciamiento en el marco del 19º conversatorio de la jurisdicción constitucional. Eso fue el 25 de septiembre de 2024. Y dijo, los animales no pueden ser embargados en procesos judiciales. Y esta decisión incluida en la sentencia C408-2024, como ya les dije, determina que las mascotas forman parte del listado de bienes inembargables, conforme al artículo 594 del Código General del Proceso, con el fin de proteger los derechos fundamentales de sus tenedores. La Corte resaltó la importancia de las mascotas en el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad personal y familiar y la dignidad humana. La demanda argumentaba que no incluir a los animales en este listado representaba una omisión legislativa que desconocía su condición como seres sintientes y sujetos de protección. Y entonces en consecuencia se declaró la constitucionalidad de esa norma, extendiendo, eso sí, la protección legal a las mascotas como parte integral de la vida familiar. Y siempre lo he dicho, desde hace mucho tiempo, desde muchos años, cuando apenas estaba finalizando la carrera, los animales pueden y deben ser considerados parte de la familia y debían tener un trato equivalente a un hijo, no igual, porque no es y ni tiene las mismas necesidades en todo, pero sí un equivalente, y también debía tener unos derechos fundamentales. Mire usted que al analizar este pronunciamiento de la Corte Constitucional no se refiere a los animales y los derechos fundamentales de los animales, no, de los derechos fundamentales de las personas en conexión con esos animales de compañía, que es distinto. Entonces los animales en algún momento van a necesitar una protección de verdad constitucional que se refiera directamente a ellos. Y también, como ya hemos visto en algunos pronunciamientos evolucionados, en especial hemos visto en defensores de familia o comisarios de familia hablar sobre visitas de mascotas, porque hay personas que convivieron y dejaron mascotas en común, y entonces debe existir esa regulación que permita o que dé el derecho y genere también obligaciones frente a esas mascotas para que se puedan visitar, para que tengan derecho a alimento, para que tengan derecho a salud. Esas cosas las obviamos todo el tiempo y la Corte no llegó hasta por allá, todavía le falta evolucionar mucho más. Vivimos en un mundo todavía muy arcaico, la legislación muy atrasada frente a lo que en realidad sucede al interior de un hogar con estos animales de compañía. Esperamos que esto sea un gran paso y también, sobre todo, mientras haya una conciencia social, una conciencia humana de qué es lo que en realidad significa un animal de compañía y deje de pensar de que son cosas, la humanidad va a mejorar mucho más. Eso es todo por ahora. Mi nombre es Alex Valencia y ahí les dejo la sentencia para que ustedes la puedan consultar y nos vemos en una próxima. Saludos.